Hablar hoy de prevención de muerte súbita en cardiopatías de origen genético y yo sé que suena a un tema extraño, pero trataré de dar algunos puntos claves de ciertas enfermedades en las que con seguridad pues aprenderemos una serie de datos nuevos. Entonces, a los que nos gusta el fútbol, seguramente recordarán esta imagen, aquellos, bueno, tal vez el lado izquierdo del auditorio que es un poco más joven, de pronto no lo recuerde. Esto es Copa Confederaciones del 2003. Es el partido de Colombia contra Camerún en la semifinal de la Copa Confederaciones. Uno de los jugadores, que es Marc-Vivien Foé, que es la persona que vemos en el piso, tuvo un colapso al minuto 78, fallece en este partido y finalmente realizan una autopsia y encuentran que tiene una cardiomiopatía hipertrófica no identificada y que la causa de la muerte fue una arritmia ventricular. Tal vez ustedes, muchachos, los estudiantes que nos acompañan, recuerden esto. Esto es Copa de la Euro del año 2020. La persona que está en el piso es Christian Eriksen. Es uno de los jugadores de Dinamarca. Esto es partido inaugural Dinamarca contra Finlandia. Tiene también un colapso súbito y pues tiene finalmente un desenlace mucho mejor que el que veíamos con Marc-Vivien Foé. Entonces, es un tema que no es poco común. Tan poco común es que incluso existe un registro de la FIFA en donde se ha identificado las causas de muerte súbita en este grupo de pacientes que tienen un fenómeno de colapso durante la actividad deportiva. Esto es un registro que recoge pacientes o futbolistas entre el 2014 y el 2018. Miren que involucra más de 600 deportistas en más de 60 países y la supervivencia en general es muy mala, es alrededor del 20 o el 25%. Y obviamente hay algunos factores pues, que se relacionan con que la supervivencia sea un poco mejor. Si la atención es temprana, si es administrada la reanimación cardiopulmonar por un grupo de personas expertas en el tema, pues desde luego la supervivencia será mucho mejor. Y es muy interesante cómo este registro nos da una distribución de las causas de muerte súbita en esta población. Miren en la gráfica de torta de la izquierda cómo en la población general la enfermedad coronaria es una de las causas más importantes de muerte súbita. Y si miramos a la derecha, la enfermedad coronaria en personas menores de 35 años, pues pierde un porcentaje muy importante, es menos del 9% del total de causas y se vuelve mucho más frecuente cardiomiopatías como las que nos hablaron previamente, como la cardiomiopatía hipertrófica o aquellas muertes súbitas que son de origen desconocido, dentro de las que caben trastornos del ritmo cardíaco, ¿vale? Entonces, la muerte súbita es un problema global. Esto es de una fundación americana para el manejo y la prevención de la muerte súbita. Miren cómo en Estados Unidos más o menos 1.000 personas cada día fallecen de muerte súbita en un escenario extrahospitalario. Y si miramos la supervivencia, pues miren cómo la curva se separa de manera importante en personas promedio que sucede en el hogar, no atendido por una persona experta. La supervivencia es muy baja, una de cada 10 personas sobrevivirá a un episodio de muerte súbita, pero si esta reanimación cardiopulmonar es administrada por una persona que sabe del tema, pues tendrá una supervivencia mayor, más o menos del 30%. Y si miramos disponibilidad de un desfibrilador automático y que lo administra una persona que sabe de reanimación cardiopulmonar, pues miren cómo la tasa de supervivencia sube más o menos al 50%. Pero obviamente esto no pasa. Nosotros no tenemos la suerte en la mayoría de los casos de estar al lado de un médico o de una persona entrenada que dé reanimación cardiopulmonar y que tenga a la mano un desfibrilador automático. 7 de cada 10 suceden en la casa y por eso es muy importante evitar que esto suceda en primera medida. Para el año 2022, la guía de arritmias ventriculares y prevención de muerte súbita nos dio una serie de definiciones que son bastante clave para tener en cuenta de aquí en adelante, y es que muerte súbita cardíaca se refiere a cualquier muerte súbita natural que se presume que es de causa cardíaca y que sucede en la primera hora desde el inicio de los síntomas, en el caso en el que sea un caso presenciado que llega, por ejemplo, al hospital o que podemos ver en nuestra atención clínica, o menos de 24 horas desde la última vez que vimos bien al paciente en aquellos casos no presenciados o que no llegan a consultar a nuestro hospital. Desde luego hay un síndrome de muerte súbita infantil. Esto pues va un poco más allá de nuestra población, pero es básicamente lo mismo en personas menores de 1 año. Y un síndrome de muerte súbita rítmica que es bastante importante y es una muerte súbita cardíaca en donde hemos hecho todo un estudio patológico, todo un estudio toxicológico y no encontramos una causa de la muerte súbita. En este caso, esto es sinónimo de muerte súbita no explicada con autopsia negativa y es aquí donde de pronto caben esas cardiomiopatías que no hemos identificado, esos pacientes que tienen de pronto un trastorno primario del ritmo cardíaco que se relaciona con un riesgo de arritmias ventriculares.
Y esta tal vez es una de las gráficas más bonitas que tiene esta guía y es la distribución de las causas de muerte súbita a partir de los grupos de edad. Y miren cómo las personas jóvenes que están por debajo de los 40 años tienen un poco más de causa de muerte súbita relacionada con síndrome de cutis largo, con síndrome de Brugada, con cardiomiopatía rinogénica del ventrículo derecho, con cardiomiopatía dilatada y con cardiomiopatía hipertrófica, pero una vez pasamos este umbral de los 40 o 50 años, miren cómo se vuelve un poco más frecuente o mucho más frecuente realmente la enfermedad coronaria. Entonces, en aquellas personas mayores de 40 o 45 años, la principal causa de muerte súbita, al igual que como lo mostró el registro de la FIFA, es la enfermedad coronaria, bien sea en el síndrome coronario agudo o en el síndrome coronario crónico. Pero hoy vamos a hablar en particular de estas que suceden en la edad temprana y nos enfocaremos especialmente en las más frecuentes, que son el síndrome de cutis largo, el síndrome de Brugada, la cardiomiopatía hipertrófica y la cardiomiopatía dilatada. Es muy interesante ver cómo cada día la genética pues está más metida dentro de los aspectos de todas las enfermedades y no solamente dentro de los aspectos de la enfermedad, sino dentro de los aspectos normales de cada individuo. Miren solamente, por ejemplo, en la frecuencia cardíaca, cuántos genes están implicados. Miren cuántos genes están implicados en el intervalo PR, cuántos en el intervalo QRS, cuántos en el intervalo QT. Entonces, así como bien lo decía la doctora García, pues la genética cada vez tendrá más que ver con nuestro día a día en la cardiología. Y desde luego tenemos un comportamiento muy diferente de las enfermedades. Tendremos unas enfermedades con un comportamiento un poco más mendeliano, en el que existe un componente muy fuerte monogénico para el desarrollo de la enfermedad. La presencia de un solo gen puede derivar en la enfermedad, o un componente un poco más oligogénico o menos mendeliano, en el que necesitamos de pronto varias variantes de la enfermedad, varias variantes, perdón, genéticas para producir la enfermedad, o varios genes pueden producir un fenotipo diferente de la enfermedad. Esto sucede, por ejemplo, en la cardiomiopatía dilatada o en el síndrome de Brugada, mientras que aquellos con un comportamiento un poco más mendeliano, pues está, por ejemplo, la cardiomiopatía hipertrófica o el síndrome de cutis largo. Entonces empecemos con el primer escenario, que es síndrome de Brugada. En síndrome de Brugada, muchos seguramente habrán visto esta definición electrocardiográfica clásica del patrón tipo 1 espontáneo, que es la elevación cóncava del segmento ST en una o más derivaciones precordiales, como lo pueden ver acá claramente en B1 o B2. Y a partir de esto, pues desde luego existen una serie de criterios diagnósticos. La idea de esto pues no es aburrirlos con estos criterios, pero sí tener en la cabeza 4 componentes que debemos explorar siempre en estos pacientes. El primero es desde luego hallazgos electrocardiográficos, si es espontáneo, si es relacionado con la fiebre o con algún medicamento. El aspecto 2 y 3 es de la historia clínica, y ya lo mencionamos previamente en el abordaje de las cardiomiopatías, la historia clínica personal, buscando síncope de etiología no explicada, buscando respiraciones agónicas nocturnas. Y la parte 3 también de la historia clínica, pues será el abordaje de la historia familiar, principalmente muerte súbita o alteraciones del ritmo cardíaco en familiares en primer y segundo grado de consanguinidad. Y finalmente, el test genético, la presencia de una mutación probablemente patogénica en un gen de susceptibilidad para el síndrome de Brugada. Pero hoy nos corresponde hablar realmente de muerte súbita. Y para ver qué pacientes de estos se benefician de prevenir una muerte súbita por medio de un dispositivo, pues tendremos que hacer una evaluación adecuada del riesgo y algunos marcadores muy claros, como la presencia de una muerte súbita previa, como la presencia de un patrón espontáneo electrocardiográfico o como la presencia de un síncope cardiogénico, pues son factores claros determinantes de que este paciente tiene un riesgo muy alto de muerte súbita en el seguimiento. Miren cómo se distribuyen las causas de muerte súbita en estos pacientes, o el porcentaje de muerte súbita, y miren que el riesgo anual en aquellas personas que tienen un síncope espontáneo, que tienen un síncope inducido por medicamentos, o incluso aquellos con un patrón electrocardiográfico y son asintomáticos, tienen un riesgo anual mucho más alto que el porcentaje de pacientes que son asintomáticos. Es por esto que en presencia de esos factores de riesgo, pues existirá seguramente una indicación de prevención de muerte súbita. Entonces ya teníamos algunas recomendaciones previas americanas. Esta es una recomendación más o menos del año 2019 que nos pedía hacer un abordaje en 3 pasos. 1, documentar claramente la presencia de un síndrome de Brugada. 2, ver si este paciente ha tenido o no un episodio de muerte súbita previamente. Si la respuesta es negativa, tal vez el estudio electrofisiológico podría tener
algo de utilidad para buscar características de riesgo. Y si definitivamente es un paciente que tiene síncope no explicado o que tiene un episodio de muerte súbita previa, pues será un paciente con una recomendación de clase 1 para un implante de un CDI. Y la guía europea, un poquito más adelante, pues nos da este algoritmo que nos da todo un laberinto de posibilidades bastante complejo, pero tal vez uno lo puede resumir de esta manera un poco más sencillo, y es que aquellas personas con un electrocardiograma consistente con síndrome de Brugada, que sea espontáneo tipo 1 o que se vuelva tipo 1 con una prueba, por ejemplo, con un bloqueador de canales de sodio, tendremos que hacernos la pregunta si este paciente ha tenido o no un episodio de arritmia ventricular previa. Si es un paciente en quien tenemos documentado claramente una arritmia ventricular previa, tendremos una indicación de un implante de un dispositivo con una recomendación de clase 1. Y si es un paciente que no ha tenido una arritmia ventricular, pues la siguiente pregunta en nuestro algoritmo, que es bastante sencillo, es ver si el paciente tiene síncope relacionado con un fenómeno de arritmia. Si la respuesta es positiva, pues la evidencia no es muy sólida. Tal vez yo clasificaría a mi paciente como un síncope de origen cardiogénico y en este escenario iría a una recomendación de clase 2A, pero si me queda duda de si ese síncope en el paciente que no ha hecho arritmia ventricular previa sea o no de origen cardiogénico, pues tengo que buscar activamente qué está sucediendo en el momento en el que el paciente tiene el síncope. Y para esto, pues tiene algo de evidencia el uso de dispositivos de monitorización electrocardiográfica ambulatoria, incluso dispositivos implantables. Si documentamos un síncope relacionado con arritmia, será un paciente con recomendación de implante de CDI para prevención de muerte súbita. Ahora bien, segundo escenario común en los pacientes jóvenes, el síndrome de QT largo. En general hay muchas variables patogénicas descritas, son más o menos 17 variantes genéticas que se han descrito en QT largo, pero hay mucha discusión de cuáles realmente son patogénicas y realmente la claridad respecto a que son patogénicas está en tres escenarios principales que son el síndrome de QT largo tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y a nuestros estudiantes nuevamente que van a estar en revista de cardiología, esto es una pregunta que le gusta hacer al doctor Sánchez y es cuál es el patrón de herencia genético del síndrome de QT largo. Un primer escenario en donde hay un patrón de herencia autosómico dominante sin compromiso cardíaco. Un segundo patrón en el que tenemos un patrón de herencia autosómico dominante con compromiso cardíaco y un patrón de herencia autosómico recesivo, particularmente el síndrome de Jervell-Lange-Nielsen, que se acompaña además de sordera congénita. Desde luego existen una serie de criterios diagnósticos para esto, muy parecido a lo que veíamos en síndrome de Brugada. Nuevamente, primero, criterios electrocardiográficos basados esencialmente en la duración del intervalo QT corregido. Segundo y tercero, hallazgos de la historia clínica. Nuevamente, interrogar historia familiar de síncope con y sin estrés y hallazgos de la historia familiar como muerte súbita no explicada en pacientes menores de 30 años. Y cuarto, siempre buscar si existe ya una mutación patogénica claramente relacionada con estas entidades. Y este algoritmo de la guía, que tal vez se ve un poco denso, es en realidad bastante sencillo y quiero que miren cómo hay 4 escenarios principales de los pacientes con síndrome de QT largo. Uno es el paciente que tiene una muerte súbita cardíaca abortada. Este paciente tiene una recomendación de clase 1 para un implante de un CDI. En ese caso no hay duda, es una estrategia de prevención secundaria. 2, paciente que tiene síncope previo al inicio del tratamiento. Establecemos una estrategia de tratamiento que puede ser betabloqueadores, recomendaciones generales, evitando medicamentos que prolonguen el intervalo QT o situaciones que estén relacionadas con una mayor prolongación de este intervalo. Y particularmente si hay una mutación del SCN5A, el uso de mexiletine pues tiene una recomendación de clase 1. Si estamos en este escenario y el paciente hace en algún momento un síncope y yo creo que está relacionado con arritmia o hace una arritmia ventricular que no está tolerada hemodinámicamente, tiene una recomendación de clase 1 para implante de CDI y de lo contrario, la recomendación para implante de CDI podría ser de clase 2A y está de hecho a la misma altura de la simpatectomía. El tercer escenario es el paciente asintomático que puede o no tener una mutación patogénica y que tiene una prolongación del intervalo QT. Y acá tal vez surge una de las novedades que pone esta guía de la que hablaremos a continuación y es la evaluación del riesgo de QT largo por medio de este score 123 LQTS. Si cumple categorías de riesgo
con alto riesgo de probabilidad de una arritmia ventricular en un seguimiento posterior, será un paciente con una recomendación de clase 2B para implante de SDI. Y el cuarto escenario es muy sencillo y es paciente que tiene una mutación patogénica que puede suceder, pacientes con antecedentes familiares que terminan en un screening genético, tienen una mutación patogénica, pero no hay una manifestación fenotípica de la enfermedad. Es decir, no hay prolongación del QT. En este escenario, el uso de beta-bloqueadores tiene una recomendación de clase 2A y será un paciente únicamente para seguimiento. Entonces, ¿de dónde sale este puntaje de riesgo? Perdón, ¿de dónde sale este puntaje de riesgo que vemos acá? Sale de una publicación del año 2018, de hecho es un artículo bastante interesante que tiene un audio muy bueno del doctor Foster explicándolo. Ellos cogen más o menos 1.600, 1.700 pacientes y hacen un seguimiento, todos con alteración genética de QT, tanto tipo 1, tipo 2 o tipo 3, les hacen electro y los siguen mirando cuáles hacen arritmia ventricular. Y miren cómo en aquellos pacientes que tienen un QT tipo 3 y que tienen una prolongación mayor del intervalo QT, el riesgo de arritmias ventriculares y muerte súbita en el seguimiento hasta 5 años llega a ser mayor al 9%. De aquí, pues ellos hacen un score que tiene un área bajo la curva bastante buena, 0.85, y encuentra que si el riesgo de eventos a 5 años es mayor del 5%, pues es el punto en el que la escala mejor se comporta para predecir esos eventos y por lo tanto debería ser el punto de corte en el que demos la recomendación del implante de SDI. Es un artículo bastante bueno, metodológicamente muy bien hecho, y miren cómo la recomendación de la guía a partir de este artículo pues realmente es de clase 2B y no una recomendación de clase 2A. En algún momento nosotros hace un año más o menos tuvimos un paciente que pensamos que podía ser candidato a este tipo de estrategia en prevención de muerte súbita con un QT largo. No teníamos en ese momento una mutación genética y quisimos hacerle el score. No estaba disponible en ese momento, ya está disponible en esta plataforma de la Universidad de Pavia y incluye cosas muy sencillas como la duración del intervalo RR, la duración del intervalo QT, del QT corregido y de cuál es el genotipo implicado. Y a partir de esto, pues nos da el riesgo de muerte súbita o de taquicardia ventricular polimórfica no tolerada. Ahora bien, ya para hablar de aquellas cardiopatías de compromiso estructural, pues ya nos han hablado ampliamente de la cardiomiopatía dilatada y no dilatada. Como bien lo decía la doctora García, pues hay una serie de mutaciones sarcoméricas que es todo un universo dentro de la genética, pero miren cómo, aunque tiene una frecuencia de pronto más alta, siendo la titina una de las mutaciones más frecuentes, 14 a 25% en el escenario de cardiopatía dilatada, miren cómo la lamina AC, la mutación del gen de la lamina que está implicado en la estructura nuclear de la célula y del cardiomiocito, pues tiene una frecuencia un poco menor, más o menos 5%, pero tiene un riesgo de muerte súbita y de arritmias ventriculares bastante amplio, 15% de muerte súbita y 50% de arritmias ventriculares. Luego se vuelve para nosotros uno de los puntos más importantes en la prevención de muerte súbita. Entonces, la guía del 2022, nuevamente de prevención de muerte súbita, nos dice, si usted tiene un paciente con esto, con una dilatación importante del ventrículo izquierdo, sin una causa claramente determinada, tiene utilidad el uso de cardioresonancia con una recomendación de clase 2A. Ya Rafa nos mostraba previamente cuáles son los hallazgos que debemos ver en la resonancia. Si encontramos una causa específica, pues el paciente irá al tratamiento específico de esa causa. De lo contrario, interrogue muy bien la historia familiar o la historia personal, tanto de cardiomiopatía dilatada como de alteraciones de la conducción, como de muerte súbita. Porque en presencia de esos hallazgos familiares o personales de trastornos de conducción o de muerte súbita en algún miembro de la familia, mi paciente con cardiopatía dilatada, probablemente de origen genético, tiene un riesgo mucho más alto de muerte súbita. Entonces, a partir de esto, el algoritmo nos abre la posibilidad del estudio genético y en aquellas personas con estudio genético, miren cómo la guía le da una gran relevancia a la mutación patogénica de la lamina y nos pone nuevamente un score, que es una de las novedades nuevamente en la guía, para calcular el riesgo de muerte súbita y de arritmia ventricular en los siguientes 5 años. Si ese score calculado es mayor del 10% o hay características de alto riesgo, como hacer episodios de taquicardia ventricular no sostenida, como tener disfunción sistólica o como tener alteraciones de la conducción cardíaca, será un paciente que tiene una recomendación de clase 2A para el uso de SDI. Si no tenemos la posibilidad de un estudio genético,
pues la indicación de una estrategia de prevención primaria de muerte súbita estará guiada un poco más por la fracción de eyección, con una fracción de eyección menor del 35%, o en presencia de un episodio de taquicardia inducible luego de un estudio electrofisiológico. Entonces, este es el score que nos pone la guía, es el score publicado a partir de un artículo que está en Circulation y nos da una serie de puntos, es bastante sencillo, miren cómo uno lo puede llenar fácilmente con lo que ve en consulta de su paciente, y es el sexo del paciente, si existe una mutación no missense del gen de la alamina, es decir, tendríamos que tener un estudio genético. 2, si hay un hallazgo de un bloqueo auriculoventricular, si hay un hallazgo de taquicardia ventricular no sostenida y cuánto está la fracción de eyección. A partir de esto nos calcula cuánto es el riesgo de muerte súbita a 5 años, y miren cómo en este paciente en particular el riesgo de muerte súbita y de arritmia ventricular es cercano al 40%. Este score que ven en pantalla es el score de uno de nuestros pacientes. Es un paciente que nunca ha tenido un episodio de muerte súbita, pero que tiene una variante patogénica del gen de la alamina. Es un hombre bastante joven, tiene 23 años, con una mutación de tipo no-missense, tiene un bloqueo auriculoventricular de primer grado, su fracción de eyección es normal, y en un seguimiento ambulatorio identificamos un episodio de taquicardia ventricular no sostenida. Este es el caso de nuestro paciente, es un paciente con una historia familiar, como pueden ver en el familiograma, bastante extensa de enfermedad cardiovascular. Tiene varios casos en la familia de muerte súbita abortada y no abortada, de arritmias ventriculares, de fibrilación auricular, y a partir de esto pues se tomó la decisión en nuestro centro con esta mutación del gen de la alamina, del implante de un dispositivo en prevención primaria por medio de un CDI. Ahora bien, ya para terminar, en cardiomiopatía hipertrófica, una de las cardiomiopatías más frecuentes, como nos mostró Rafael previamente, buscamos nuevamente datos de la historia clínica, nos enfrentamos a un paciente con hallazgos ecocardiográficos pues indistintos de esta enfermedad, y buscaremos desde luego cuáles son esos factores de riesgo relacionados con muerte súbita. Si es un paciente con síncope no explicado, si tiene un grosor muy importante de la pared, si ha tenido episodios de taquicardia ventricular no sostenida o si tiene historia familiar de muerte súbita, y ahí el algoritmo nos abre 3 posibilidades. La primera posibilidad es un paciente de bajo riesgo de muerte súbita. Este tiene un riesgo menor del 5%, y si no tiene ningún factor de riesgo, no tendría indicación de un dispositivo. Y ojo acá para los fellows que van a rotar en piso, pregunta para los fellows de revista que siempre nos hacen, y es: ¿cuáles son los factores de riesgo para prevención de muerte súbita? Son la FEBI menor del 50%, el realce tardío de gadolinio mayor del 15%, la presencia de un aneurisma apical, mutaciones patogénicas sarcoméricas, historia familiar de muerte súbita, tener una hipertrofia masiva mayor de 30 o hipotensión arterial en la prueba de esfuerzo, que es uno de los datos que ha perdido algo de valor dentro de la recomendación para prevención de muerte súbita. Entonces, si el paciente tiene bajo riesgo, un riesgo menor del 4%, y no hay factores de riesgo, no hay que hacer nada, hay que hacer seguimiento. No tiene recomendación de prevención de muerte súbita con un CDI. Pero si hay alguno de estos factores de riesgo, miren que la recomendación es de clase 2B. Si es un paciente de riesgo intermedio entre 4 y 6%, sin ninguno de estos factores de riesgo, la recomendación es de clase 2B. Y si el riesgo calculado es mayor del 6%, pues es una decisión compartida con el paciente, con un grupo de médicos que lo estén evaluando, y la recomendación es de clase 2A. Ahora, en el escenario de abajo, en prevención secundaria, pues no hay duda que existe una recomendación para el implante de un dispositivo CDI. Entonces, ¿cómo se comportan estas variables? En general, las variables clínicas tienen un muy buen rendimiento. Miren cómo la sensibilidad y especificidad utilizando estos parámetros para predecir muerte súbita es bastante buena, y los scores en particular tienen una especificidad mucho más alta. Este que ven a la derecha es el score de la AJA para la predicción de muerte súbita, y se darán cuenta que incluye muchos de los datos que ya mencionamos previamente como factores de riesgo. Por ejemplo, hacer un episodio de taquicardia ventricular no sostenida, tener síncope no explicado, tener una fracción de eyección disminuida o tener un realce tardío de gadolinio muy importante. Entonces, de esta manera, creo que hemos hablado de algunos puntos particulares dentro del abordaje de muerte súbita de estos pacientes. Recuerden siempre sospechar este tipo de cardiomiopatías, y 2, evaluar el riesgo de manera específica, porque yo sé que es una enfermedad poco frecuente, es algo que vemos poco, pero es algo de lo que se muere la gente y es algo que podemos prevenir. Entonces, este es Christian Eriksen, el jugador de la Euro, y recibió toda su estrategia de atención
para su enfermedad cardíaca, tiene en este momento un CDI en prevención secundaria y pues volvió a jugar fútbol con el equipo de Dinamarca sin ningún problema. Muchas gracias.